que preceder a la fe. No hay verdadera fe sin arrepentimiento. Se hace hincapié en esto en todo el Nuevo Testamento. En Mateo 3 leemos acerca del ministerio de Juan el Bautista, que fue enviado a preparar el camino a Jesús, el Mesías. Y en una palabra, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos. En otras palabras, era imprescindible que hubiera arrepentimiento antes de que pudiera venir el Mesías. El arrepentimiento preparó el camino para la venida del Mesías. Hasta que no pasara por esa experiencia de arrepentimiento, el pueblo de Dios Israel no podía estar preparado para conocer a su Mesías. En Mateo 3, del 1 al 3, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Cómo preparó el camino del Señor? Llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. El arrepentimiento es la única manera en que podemos prepararnos para que el Señor entre en nuestro corazón y nuestra vida. Luego, cuando Juan había terminado lo que tenía que hacer, Jesús mismo, cumpliendo así la palabra profética de Juan, vino a continuar el ministerio del Evangelio. Y dice en Marcos 1, 14 y 15: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer. No podemos verdaderamente creer a menos que nos hayamos arrepentido. El primer mandato que salió de la boca de Jesús no fue creer, sino arrepentíos. Yo estuve en una conferencia, recuerdo que fue en el sudeste de Asia, donde cierto predicador había predicado un mensaje sobre sanidad. Había hablado de manera muy elocuente sobre el plan y la voluntad de Dios de sanar. Y citó algunas promesas de sanidad, pero no había dicho ni una palabra acerca del arrepentimiento. Luego hizo un llamado, y la mayoría de las personas venían de un trasfondo de idolatría y no tenían la menor idea de lo que tenían que hacer para recibir lo que Dios estaba ofreciendo. Lo sé porque yo fui uno de los consejeros, junto con Ruth. Fue una gran lección para mí. Con todas sus buenas intenciones y su hermoso lenguaje, había confundido totalmente a esas personas, al darles la impresión de que podían venir a Dios sin arrepentirse. No usó la palabra arrepentimiento ni una vez en todo el mensaje. No lo digo para criticar al predicador, solo lo digo porque aprendí una lección. Y lamentablemente hay muchísimas personas en muchas iglesias cristianas y cultos cristianos que están confundidas porque lo único que se les dice es lo que Dios hará por ellas. Y nunca se les dice lo que Dios exige de ellos. Lo primero que Él exige es arrepentimiento. Cambiar de parecer, dar media vuelta y dar un giro total y sincero hacia Dios. Y decirle: Señor, dime lo que tengo que hacer y lo haré. Eso es arrepentimiento. Ahora, si miramos el final del ministerio de Jesús, su mensaje nunca cambió. En Lucas 24, después de su resurrección, Jesús les dio instrucciones a sus discípulos. En Lucas 24, versículos 46-47. Recuerden que esto fue después de la resurrección, poco antes de que Jesús partiera, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense en el mensaje: arrepentimiento y luego la remisión o perdón de pecados. Pero no había perdón sin arrepentimiento. Y ese era el mensaje que había de ser predicado primero en Jerusalén y luego en todas las naciones. Arrepentimiento y luego el perdón en su nombre. Luego, cuando la iglesia nació a los ojos de todos, el día de Pentecostés, con el gran derramamiento del Espíritu Santo, y una multitud de judíos se reunieron y quisieron saber lo que estaba pasando, Pedro se puso de pie y predicó ese famoso mensaje en el segundo capítulo de Hechos, y al final ellos fueron convencidos de pecado y le preguntaron a Pedro qué debían de hacer. Esta era la primera vez que pecadores le preguntaban a la iglesia qué debían de hacer. Permítanme leer. Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Quiero decirle que si alguna vez en su vida llega al punto donde sinceramente quiere saber lo que Dios quiere que haga y está dispuesto a obedecer, Dios le mostrará claramente cuál es su voluntad. Para Dios lo difícil no es mostrarnos lo que Él quiere, sino llevarnos al punto de querer saber su voluntad y estar dispuestos a obedecer. Y en cuanto a estas personas que estaban bajo verdadera convicción de pecado, dijeron a los apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, como vocero de Dios y de la iglesia, les dio una respuesta clara, precisa y práctica. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué viene primero? El arrepentimiento, así es. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay una promesa en tres partes. Primero, arrepentimiento. Segundo, bautismo en agua. Y tercero, recibir el Espíritu Santo. No me parece que el programa de Dios haya cambiado. Creo que eso es exactamente lo que Él quiere que los pecadores hagan hoy. Creo que ese es el mensaje que la iglesia debería estar proclamando: arrepentidos, bautizados en agua y recibir el don del Espíritu Santo. Y donde se predica ese mensaje ocurre exactamente lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés. La gente se arrepiente, se bautiza y recibe el don del Espíritu Santo. He visto esto muchas veces. Muchas veces cuando son bautizados al salir del agua son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hemos de suavizar el mensaje? No tenemos autoridad para hacerlo. Solo tenemos autoridad para proclamar el mensaje del Nuevo Testamento. Arrepentidos, bautizados en agua y recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros llevamos el mensaje, Dios da la respuesta. No es Dios quien ha cambiado, ni tampoco el mensaje, sino que en muchos casos es la iglesia que ha cambiado. Y permítanme decir algo que tal vez los asombre, pero desde el libro de Hechos en adelante, no he podido encontrar ni una persona que recibiera la salvación en Jesús sin ser bautizada en agua. Busquen para ver si encuentran a alguien, porque Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué derecho tenemos nosotros de omitir las palabras "y fuere bautizado"?
La salvación consiste en creer y ser bautizado. Y cuando una persona hace eso, puede recibir el Espíritu Santo. Ese es el mensaje de la iglesia. Dios nunca ha querido que cambie.